Mi nombre es Lovjenan Raymond, je viens de Haití. La buena práctica se llama Mutual de Solidaridad. El nombre de la organización se llama GAR, que es parte de nuestro proyecto. GAR, que significa Grupo de Apoyo Refugiados y Repatriados. Esta buena práctica se realiza en 3 áreas fronterizas donde que estamos trabajando. Y tenemos el área Belader, que tiene como frontera Comendador, Malpaz, que tiene frontera Jimaní, y Guanamente, que tiene frontera Dajabón. Y ellos tienen todos el mismo problema. El mismo problema, que es el problema de protección social, el problema de conseguir crédito en los bancos, porque para conseguir un crédito en el banco hay que tener lugar, hay que tener muchas cosas. Normalmente estamos trabajando con los trabajadores del sector de la economía informal, y esas personas no tienen acceso a la educación, a la protección social, no tienen tarjeta para ir a cuidar a sus hijos a un hospital. Entonces, ellos nos pidieron que le dieran una capacitación que se llama Mutual de Solidaridad. Es un sistema que ya se implementó en otros departamentos del país, ya que es un sistema que está involucrando en Haití desde el 1997. Era un problema de crédito, porque los trabajadores del sector informal, para hacer negocio, o sea, para hacer otro tipo de actividad, deben desenredarse a une institution de microfinance pour prendre des prêts à des taux très élevés. Mais dans le système de mutuelle de solidarité, ils ont fait le prêt, mais ils ont remboursé l'argent à un système, à un taux de crédit très bas qui est à 2% d'intérêt seulement. Los beneficiarios son los comerciantes, que ya son asociados, son cooperativa de café, cooperativa de cacao, asociación de sastre, asociación de profesionales, asociación de artesanía, asociación de ebenistería. Estamos trabajando con la gente que están cruzando la frontera diariamente, porque es un proyecto binacional. Estamos trabajando con comerciantes. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajadora doméstica que trabaja en el lado dominicano, que tienen que cruzar la frontera diariamente. La Guardia Dominicana a veces no le dejan pasar, le dan golpe, pero como quiera ellas tienen que cruzar la frontera. Pero ellas están sensibilizados, se formaron un grupo. Dentro del grupo tienen un sistema de mutual de solidaridad donde ellas mismas pueden resolver sus problemas económicos, y también con el proyecto estamos trabajando junto con la OIM para ver si ellas pueden tener una carta fronteriza que le permitieran de cruzar la frontera más fácilmente. Hay un estudio que se realizó para mapear las instituciones de protección social que hay en esas áreas. Y después del estudio vimos que no hay institución que trata sobre eso. Y después de eso hicimos un contrato con KNFP. KNFP es nuestro socio. Es la institución responsable para dar esa capacitación en esas 3 áreas donde está realizado el proyecto. Y también tenemos también los líderes, tenemos las municipalidades también que involucran en esta acción.
Ya terminamos con las capacitaciones porque empezábamos desde el noviembre de 2016 hasta septiembre de 2016 para dar capacitación nada más a 28 grupos. Ahora esos 28 grupos están trabajando solo, haciendo sus cotizaciones, haciendo préstamos entre ellos mismos. Normalement, l'arrivée du projet, donc les gens n'étaient pas habitués à ce type de projet. Les gens, ils sont habitués à des projets de assistanat où il y a des ONG qui viennent donner de l'argent, investir de l'argent dans des institutions microfinancières pour faire des prêts. Mais notre projet qui est sur l'économie informelle n'était pas venu pour donner de l'argent ou pour faire quoi que ce soit. Donc, on est en train seulement de faire des renforcements de capacité. Normalmente, cuando llegamos en las áreas donde están realizado el proyecto, y no habían organización de comerciantes, no habían organización de sastre, no habían organización de benistería, no había nada de eso. Y hicimos un diagnóstico, fuimos en las municipalidades para pedir un listado de todas las organizaciones que existen en la comunidad y nos entregaron la lista y después hacemos reunión con cada una de esas organizaciones que ya existen. Y hay de ellos que verdaderamente existen, pero no tienen estatus, no tienen reconocimiento, no tienen nada de eso. Y también habían grupos que no estaban organizados. Por ejemplo, cuando fuimos en el mercado no había ninguna organización de comerciantes. Mientras tanto, todos estos comerciantes están trabajando en el sector informal y ellos quieren participar en nuestro proyecto. El proyecto no, o sea, para ser participado en este proyecto uno tiene que estar organizado. Y después de varias reuniones de sensibilización, ellos se pusieron de acuerdo para formar una asociación de comerciantes, ya que ahora mismo tienen sus papeles, tienen estatuto, tienen reglamento interno, tienen reconocimiento legal. Y es el mismo proceso para los sastres, porque nuestro proyecto trabaja también con el sector textil y no había organización. Cada uno trabajaba de manera individual y ahora tenemos 3 organizaciones de sastre en cada área de la intervención del proyecto. Hicimos un partenariat avec KNFP, qui est l'institution responsable des mutuelles de solidarité en Haïti. Donc, on a eu 18 semaines de capacitation avec les bénéficiaires du projet. Et après cette formation, finalement, on a eu 26 groupes solidaires qui actuellement sont capables de résoudre leurs propres problèmes, de répondre à leurs propres obligations. Con la capacitación en mutual de solidaridad, con propios fondos de ellos se cotizaron y ellos hacen crédito. Por ejemplo, si hoy yo cojo un préstamo, dentro de 15 días, un mes, 2 meses, yo puedo reembolsar el dinero y otra persona después de ese tiempo puede coger prestado así enseguida. El grupo entero se capacitaron en emprendimiento para después montar de mini plan de negocio. Y después de hacer ese mini plan de negocio, ellos se fueron con todos los papeles, ellos identificaron un problema, ellos ya tienen local, ya tienen material de funcionamiento y ellos se fueron a discutir con una institución de microfinanza para coger dinero prestado y para hacer un taller de ebenistería. Porque el proyecto no es un proyecto que va a dar crédito, ni tampoco es un proyecto que va a inyectar el dinero en una institución microcrédito para que dé crédito. Son ellos mismos ya que son capacitados de hacer su mini plan de negocio para ir a discutir con una institución para coger un préstamo para hacer un taller de ebenistería. Eso es una acción colectiva.
Otra acción colectiva que podemos decir es la misma cuestión de mutual de solidaridad. Por ejemplo, en esta acción hay 3 cajas. Hay una caja roja ya que es una caja solidaria. Por ejemplo, si hay un miembro tiene un problema de muerte, si tiene un problema para ir al hospital, esa caja la puede ayudar, la caja roja. Hay una caja verde, ya que es una caja para coger préstamo, para hacer donaciones, para hacer todo de eso. Esas 2 cosas es un ejemplo de acción colectiva que yo puedo decir que estamos haciendo. Por hasta ahora yo puedo decir que estamos un poco satisfechos porque ya tenemos algunos testimonios de los beneficiarios, aunque no sean todos, pero ya algunos podemos decir que hay ellos que dicen que pueden conseguir dinero entre ellos para hacer actividades económicas. Hay grupos que ya están negociando con algunas instituciones microcrédito para conseguir dinero prestado, pero ellos todavía no tienen el dinero a mano, pero ya se están negociando. Antes no había esa práctica. Estamos haciendo fortalecimiento técnico también con algunos de ellos, con grupos de jardineros también, y ahora ya tienen nuevo sistema. Tienen sistema nuevo para hacer la buena práctica, y ellos antes estaban esperando créditos del Estado que nunca han llegado, estaban esperando ayuda del Estado que nunca llegó, pero con el proyecto ellos saben cómo hacer un mini plan de negocio para ir a negociar con las instituciones y para conseguir su crédito. El proyecto puede ser replicado por algunas otras instituciones, sí, porque ya tenemos algunos logros, ya tenemos algunos testimonios de los beneficiarios, pero le aconsejo que antes de todo hay que hacer un estudio, porque yo puedo decir que dar una capacitación en emprendimiento va a dar resultado en tal o tal zona, puede que ser no. Es por eso que yo aconsejo que hay que hacer primero un estudio, hay que reunirse con las organizaciones que ya existen, hay que primero hablar con el alcalde, con la municipalidad, para tener una idea de la zona donde usted quiere replicar el proyecto, porque fue así que nosotros hicimos. Es por eso que hasta ahora tenemos algunos logros, algunos testimonios positivos. Y es un gusto para mí trabajar con los trabajadores del sector informal porque he aprendido muchas cosas con ellos, y ellos son los más vulnerables. Yo no sé para otro país, pero para Haití sí. Yo antes de este proyecto, yo trabajaba en otro proyecto que vienen a dar, que vienen a hacer distribución, pero esos proyectos verdaderamente no dan buen resultado, porque después del proyecto la gente viene siendo más pobres. Pero si hay un proyecto que viene a dar capacitación, que viene a dar fortalecimientos a los individuos, a los grupos, después del proyecto la gente puede seguir a vivir con sus propios, como puedo decir, fuerza, sin necesitar una organización internacional, sin necesitar a alguien que viene de otra parte para dar, porque los proyectos que vienen a dar dinero, a hacer casa, a comprar lo que sea, no dan buen resultado. Después del proyecto, el proyecto se termina y la gente regresa en su, ¿cómo yo lo voy a decir eso? Sí, en su pobreza. Pero si uno viene a dar capacitación, porque una persona que cree en desarrollo, una organización que está participando en desarrollo de su comunidad, necesita capacitación, necesita fortalecimiento. Está esperando, pero
ya estamos aprendiendo que esos proyectos que vienen a dar a hacer distribución no dan buenos resultados. Pero mira cómo, porque yo pensaba con la idea de mutual de solidaridad, porque es un sistema, porque la organización internacional no da dinero, no inyecta dinero en el grupo, son dinero de ellos mismos. Pues yo antes pensaba, como ellos ya están acostumbrados con organizaciones que vienen a dar dinero, yo pensaba que eso no iba a dar buen resultado. Y mira, hasta ahora tenemos 28 grupos que están funcionando normalmente, sin problemas, hasta ahora. Tenemos horas en radio en las áreas donde se están realizando el proyecto y la persona que es responsable de difundir el proyecto, porque hay persona que es responsable de comunicación en el proyecto y ellos tienen emisora a través de radio y tenemos pieza de teatro también cuando hay actividad en la comunidad, por ejemplo, si es fiesta patronal, otro tipo de actividad, hay una pieza de teatro que pasa un mensaje de lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Esa forma y también tenemos letreros de visibilización también en las calles para que la gente vea lo que estamos haciendo.